Hola y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de fotografiandofaros.com y hoy os voy a hablar de contraste y color effects, pero lo voy a hacer de una manera un poco diferente a la habitual, al menos a la más habitual en este canal. Hoy os voy a proponer una forma de trabajar un poquito más avanzada, pero que también nos puede dar unos resultados mejores, y que es de hecho la que yo utilizo cuando quiero conseguir los resultados más finos. En ese afán que tengo yo por ponerle nombre raro a las cosas, le he llamado contraste por inundación. Y vamos a ir a verlo ahora mismo, pero antes lo de siempre, dejad que os recuerde que os paséis por fotografiandofaros.com, que os suscribáis al canal y que le deis a like al vídeo. También deciros que os podéis unir al grupo de Telegram que encontraréis en fotografiandofaros.com/telegram. Es totalmente gratuito y abierto y ahí poco a poco estamos construyendo una comunidad. Y ahora sí, dichas estas cosas, empecemos. Bueno, pues la mayoría de los que estáis aquí ya me conocéis y sabéis que me encanta dar contraste con Color Efex. Básicamente porque los resultados son bastante especiales, bastante reconocibles. Y me gusta ese rollito que se consigue en las fotos. Para hacerlo utilizo diferentes filtros y diferentes técnicas, pero quizás la que menos he enseñado y la que menos he explicado, aunque por ahí hay vídeos en las que sale, es la que en esta ocasión, para este vídeo, he llamado contraste por inundación, que básicamente consiste en dar contraste como un animal y luego matizarlo y luego dejarlo escurrir un poco, vamos a decirlo así. Esto no es ninguna mega gran técnica nueva, es el matizar con máscaras de toda la vida, aunque no solo con máscaras, ¿eh? ¿Qué pasa? Que muchas veces por comodidad, por simplicidad, no ya para mí, sino para las personas a las que le estoy explicando, pues no profundizo en esto. Me quedo en aplicar contraste de las formas más convencionales directamente desde la Nik Collection, desde Color Efex. Pero de verdad que a veces vale la pena llevarse este trabajillo en Photoshop. Porque sí, esto hay que hacerlo desde Photoshop, aunque aquí os voy a plantear, os voy a mostrar una forma de hacerlo directamente con las máscaras de la Nik Collection. En fin, pongámonos con ello, que no va a ser un vídeo muy largo, o no lo pretende, pero como voy a tener que explicarlo de 2 o 3 maneras, al final sí que se alargará un poquillo más. Aquí tengo una foto, similar a la del último día, simplemente que se tomó un poco antes y había un atardecer chulo. Esta foto la procesé en la zona premium de Fotografiando Faros y quedó tal que así, excepto por un detalle. Quien haya visto allí el procesado sabe que le he dado un tratamiento para el contraste, pero en esa ocasión todo lo hice con Lightroom. Aquí me la he traído procesada, pero le he quitado las máscaras dedicadas al contraste, que no me voy a liar ahora a explicar cómo eran, pero básicamente la imagen era así, pero con un contraste bastante más crunchy, más potente. Y eso es lo que voy a hacer ahora con Color Efex de esa manera que os comento. Para ello voy a usar este software de Nik en combinación con un panel de máscaras gratuito. Pero a continuación os mostraré cómo hacerlo sin panel de máscaras en Photoshop y también cómo hacer más o menos lo mismo con las propias máscaras de la Nik Collection. Abro Color Efex, ya sabéis, este es el panelito nuevo de este año, pero podéis utilizar una versión más antigua si es la que tenéis. Y una vez aquí, yo suelo utilizar filtros como contraste tonal, por ejemplo, para dar contraste, y le bajo la opacidad o regulo aquí los deslizadores. Y eso está muy bien, pero lo que va a suceder entonces es que a grosso modo vamos a estar aplicando contraste a toda la imagen, que sí, que lógicamente el contraste ataca más a los extremos, o en el caso de este filtro de contraste tonal además podemos regular semitonos, sombras o iluminaciones. Pero aún así estamos trabajando sobre toda la imagen. Y hay ocasiones donde ser finos es un plus, de hecho, en todo en la vida. Entonces tengo este contraste que está bastante chulo, pero demasiado potente, y podría incluso añadir otro filtro, el típico tópico, contraste pro. Si yo hago esto, tengo un contraste que pinta bastante bien, pero que es una exageración. Y es por esto que yo le he llamado contraste por inundación. Vamos a aplicar el contraste así, como animalotes. Pero ¿hasta dónde llegamos? Bueno, esto es subjetivo y esto es parte de la dificultad de trabajar así. Llegamos hasta donde creamos que necesitemos en base a haber trabajado así antes.
Por ejemplo, a mí me gusta lo que hace este contraste por el tejado, por las zonas de tonos medios o más bien tirando hacia sombras, pero me gusta un poco menos lo que hace en las zonas más iluminadas. Así que yo me voy a llevar esto así, pero ahora necesito matizarlo en Photoshop. La imagen, tal y como la vemos ahora, ha sido inundada por el contraste, pero vamos a dejar que ese contraste se escurra por los recovecos. Es decir, vamos a matizar con máscaras. Yo aquí tengo el panel de pago de Tony Kuiper, que sería este, y tengo el panel gratuito, que lo podéis buscar en el repositorio de Adobe o como se llame, no me sale ahora el nombre, para instalarlo en Photoshop. El panel gratuito es simplemente esto, lo abrimos y nos permite hacer máscaras. Tenemos un lado de sombras, tenemos un lado de luces y tenemos aquí estos 3 apartados para los medios tonos. Con esto vamos a conseguir que el efecto que hemos creado en esta máscara se aplique solo en ese ámbito lumínico, vamos a decirlo así. Traducido a este caso, que el contraste se aplique solo, por ejemplo, en las sombras. Y eso va a hacer un matizado muy chulo. Para que esto suceda, tenemos que seleccionar la zona lumínica que queramos y darle a este icono. Pero hay un matiz bastante importante que hay que comentar. Efectivamente vemos que ahora el efecto, si yo desactivo aquí con Shift y clic, vemos que el efecto está mucho más matizado. Antes a lo bruto era así y ahora con esta máscara es así. Pero ¿qué pasa? Que realmente a la hora de hacer esta máscara podemos calcularla, voy a borrarla, podemos calcularla desde aquí, es decir, cuáles son las sombras 1 aquí en esta imagen tal cual está ahora, o podríamos calcular las sombras 1 desde aquí, que realmente yo creo que en general es lo mejor. Depende cómo sea la imagen, a veces el matiz no es tan grande, o a veces el matiz ya no es solo un matiz, es algo más. Pero en principio es más correcto calcular con esta última capa desactivada. Así que lo vuelvo a hacer. Me vengo aquí, sombras 1, aplico esto, que se me va a aplicar aquí, pero ahora necesito activar esta capa. Y el efecto es un poquillo diferente. De esta forma hemos pasado de esto a esto. E insisto, si no hubiéramos metido la máscara de capa para matizar, lo que tendríamos es esto. A mayores, nadie nos impide aquí bajar la opacidad. Y en vez de dejarlo al 100%, por ejemplo, ponerlo al 60 y pico. Y desactivo, activo, y la verdad es que la cosa está bastante fina. Usar máscaras de luminosidad a priori es lo más adecuado, es lo que nos permite un mayor grado de control, pero oye, por poder, en este contraste por inundación, podríamos trabajar sin máscaras de luminosidad, sino simplemente con máscaras de capa normales. Elimino esta y pensemos que podemos meter una máscara normal y coger un pincel de color negro con una opacidad, vamos a poner este 50% puede estar bien, y decirle, oye, quiero negar el efecto, ya sabéis, en las máscaras el blanco es permitido, el negro es no permitido. El blanco deja pasar, el negro no deja pasar y los grises dejan pasar a medias. Entonces, si yo tengo una máscara de capa con un pincel negro, puedo negar o negar parcialmente el efecto en ciertas zonas de la imagen y en otras no. Y al hacer esto que he hecho aquí de forma tan sencilla, fijémonos cómo la iglesia, el santuario, que sigue conservando el contraste fuerte mientras que la periferia ahora lo conserva a medias, se ve como más resaltado. Le hemos hecho un cierto efecto pop. Desactivo y activo. A mayores, una vez más, aquí también podemos tocar la opacidad en este caso. Y entonces hemos matizado por un lado a nivel general el efecto bajando opacidad y luego a nivel local con un pincel. Para este segundo método no necesitamos panel de ningún tipo y para el primer método podemos hacerlo tal como lo he hecho yo ahora mismo con un panel, o podríamos hacerlo perfectamente con la interfaz nativa de Photoshop. Así que una vez más me cargo esta máscara de capa y vamos a crear la máscara de luminosidad con la interfaz nativa de Photoshop, que es un poco más farragosa. Me vengo a selección, rango de color y aquí yo puedo seleccionar la zona de la imagen que yo quiera con el cuentagotas como referencia, o puedo irme a ajustes predefinidos aquí que buscan por color o que van por iluminaciones, medios tonos y sombras. Vamos a escoger sombras, por ejemplo. Vamos a hacer así, vamos a aumentar la tolerancia, quizás
más abajo, sí. Y le doy a OK. Esto me genera una selección y yo lo transformo en máscara dándole aquí al iconito de las máscaras de capa. Y una vez más, activo y hemos hecho algo parecido, pero si nos fijamos, la verdad es que no ha quedado igual de bien. ¿Por qué? Pues porque esta máscara de capa, que por cierto la he mostrado pulsando Alt y haciendo clic sobre ella, es bastante brusca. Y aquí está parte del problema de utilizar la interfaz nativa de Photoshop, que hay que pillarle el truco. Y al principio es probable que nos pasen este tipo de cosas, que las máscaras de luminosidad no nos queden particularmente bien. Pero vamos, que si no queréis andar instalando paneles ni cosas de estas, la herramienta aquí la tenéis. Selección, rango de color y vamos en este caso a coger un muestreado así por aquí. Dejo la tolerancia muy arriba, quizás por aquí, a ver, si mantengo pulsado y desplazo el ratón veo en color la imagen. Vamos a buscar una zona de tonos más o menos medios o sombras pero no muy profundas, algo así, y con la tolerancia y el rango muy altos le doy a OK y aplico la máscara, que bueno, en este caso la he hecho sobre la capa de arriba, pero bueno, da igual. Y el resultado en esta ocasión sí que es bastante mejor. Si desactivo y activo, vemos que está haciendo un buen trabajo, y si desactivo la capa y la activo, pues oye, está bastante bien. Y por cierto, que nadie nos impide tampoco en estas máscaras de capa utilizar el pincel. Es decir, yo puedo matizar con la máscara de capa que acabo de crear aquí en selección, pero a mayores pintar sobre ella con el pincel negro para quitar todavía más el efecto aquí delante. Y así. Vale, yo sé que todo esto al principio es un poco abstracto, es un poco lioso y que sobre todo el problema es ese, que no ves cómo va a quedar el efecto al final, pero los resultados son mejores. Depende del tipo de imagen, depende de muchas cosas, pero podemos tener un grado de control mucho mayor sobre el contraste. Venga, vamos a borrar esta capa enterita y ahora, antes de irme, os voy a enseñar cómo hacer esto sin líos de Photoshop. Me voy a ColorFX. Vamos a meter contraste, contraste tonal, un poco de contraste pro para básicamente utilizar las mismas herramientas. Ya sabéis, hay más herramientas que no están nada mal para el contraste aquí en ColorFX. Así. Y ahora, si yo quiero que después de esta inundación la cosa se matice y dejar el desagüe abierto para que se vaya el agua, el contraste en este caso, y cerrarlo cuando yo quiera, de utilizar máscaras no me libra a nadie, pero tenemos máscaras aquí y tenemos máscaras de luminosidad en concreto, estas que están desde el año pasado si no me equivoco. Entonces yo puedo en cada filtro, por ejemplo en este contraste tonal, coger la herramienta de máscara de luminosidad, tomar como referencia una zona por aquí y decirle, oye, este filtro, este contraste tonal me lo aplicas solo a estas zonas. La máscara que me ha creado se basa en el punto que yo he elegido y es esta de aquí, vamos a activarla, pero podemos modificarla, así que podemos hacerla más gradual. Lo más importante sobre todo es hacerla gradual y ahora la cosa seguro que queda un poquillo mejor. Ahí está. Y haríamos lo mismo en el otro filtro, si es que queremos, a lo mejor no queremos en el otro. Máscara de luminosidad, vamos a coger un punto por aquí, vamos a tunear un poquillo esta máscara, así, y también un poco así. Y ahora vemos que tenemos el contraste que no está en toda la imagen. Por ejemplo, aquí en esta zona del cielo no está, pero puedo rizar aún más el rizo. Vamos a borrar estas máscaras, eliminar, y esta de aquí también, eliminar, la elimino. Y podemos matizar el contraste con otro tipo de máscara que no sea de luminosidad. Podríamos hacerlo con una máscara de color o con una máscara tipo el punto de control, que es, como siempre digo, una máscara híbrida. Puedo coger el punto de control y decirle, vale, este contraste tan molón que he puesto en la imagen pero que es exagerado, lo quiero solo por aquí. Y voy a expandir esto para que me pille bien todo el santuario. Y entonces ahora el contraste, el tonal en este caso, lo tenemos solo en esta parte central. Vamos a activar la máscara para verla. ¿Veis? Sin embargo, el contraste pro lo tengo en toda la imagen, pero podría hacer lo mismo.
punto de control y oye, aplícamelo solo por aquí, o más específicamente por aquí por la zona del campanario. Y además si pulso control voy viendo la máscara en tiempo real. Ahí. Así pues podemos jugar con el contraste como nos dé la gana. Se pueden hacer auténticas virguerías. Es laborioso, eso sí. Y digo más, si me pongo pijotero, aún hay otra manera más de hacerlo. Vamos a eliminar las máscaras. Esta y esta. Y puedo usar las máscaras al revés, en negativo, para negar el efecto. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy fácil. Cojo la máscara que quiera, voy a coger el punto de control otra vez y pulso Alt. Fijaros el cursor aquí. Cuando pulso Alt aparece un menos. Eso quiere decir que la máscara que se cree va a utilizarse para negar el efecto. Pulso Alt y pongo, por ejemplo, aquí en esta zona de luces, la máscara, y eso va a negar el efecto ahí. Podría poner otra también por aquí. ¿Veis cómo desaparece el efecto? Y lo mismo podría hacer con la de luminosidad y con todas las demás. Si yo cojo aquí la máscara de luminosidad, pulso Alt y hago clic donde quiera, puedo negar el efecto. Y si la muevo, puedo ir cambiando la zona donde lo niego. Vamos a borrar esta que no pinta nada. Así. Y bueno, ya por comentarlo todo también, que ya lo sabéis, tenéis aquí el control de opacidad en cada filtro. Pero vamos, que lo importante del vídeo es eso, es el que sepamos trabajar el contraste de forma matizada mediante máscaras, sean máscaras de luminosidad o de otro tipo en Photoshop, o sean las máscaras propias de la Nik Collection. Y la particularidad es que cuando trabajamos así, necesitamos que ese contraste que damos inicialmente sea muy cañero, porque si no enseguida en cuanto lo matizamos se va todo por el desagüe y no se nota el contraste. Por ello decía aquello de contraste por inundación. Vamos a echar un chorro tremendo de contraste, pero luego vamos a dejar que se vaya yendo por las esquinitas, por los recovecos, y cerramos el grifo ahí justo en el punto que nosotros queremos, dejando que se quede donde nos interesa. Aquí vemos el antes y el después del ejemplo hecho con las máscaras de ColorFX. Y nada más. Esta es la idea. Espero no haber sido demasiado lioso y espero que aquellos de vosotros que no andéis mucho con Photoshop o que no andéis nada con Photoshop no os veáis intimidados por las máscaras, porque realmente son una cosa que cuando empiezas a utilizarla y la interiorizas es completamente natural. Decidme lo que queráis en los comentarios, preguntadme lo que queráis, ya sabéis que siempre suelo estar por aquí y normalmente no tardo mucho en contestar. Y venga, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.